Son las 8:10. Ayer, como decíamos, fue destituida, expulsada, pueden usar la palabra que ustedes prefieran, del Poder Judicial la ministra Ángela Vivanco. Este es un hecho extraordinario en su más estricta definición de la palabra. No ocurre casi nunca, no había ocurrido hace mucho tiempo, y que además ocurra por unanimidad nos da para conversar. Más aún en tiempos donde no es la única ministra del Poder Judicial que tiene en perspectiva la eventualidad de una remoción. Queremos analizar la dimensión jurídico-política que esto tiene, y para ello hemos convocado a esta hora de la mañana al académico Javier Couso, a quienes saludamos. Javier, muy buenos días, como siempre, gracias por tu gentileza con la Radio Universidad de Chile. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Estamos muy bien y tratando de leer, ¿no?, lo que ha ocurrido, porque pienso que en general, para un órgano al cual pertenece alguien, destituirle por unanimidad siempre tiene una cosa de elocuencia, ¿no? Y más aún por el modo en que está redactado el dictamen. Partamos por ahí. La señal que en tu consideración da la Corte Suprema al proceder, no solamente del modo que procede, sino con esta elocuencia, ¿no?, o con esta energía retórica. Absolutamente. Esto es, como tú señalabas al comienzo, un evento extraordinario hace casi un cuarto de siglo, que la Corte Suprema no removía a uno de los suyos. Uh-huh. El caso fue al ministro Correa Bulo. Uh-huh. Y si bien no tenemos todavía una sentencia propiamente tal, sino un comunicado, se manifiesta ahí que ha comprometido seriamente los cimientos del Estado de Derecho. Esto significa que la Corte consideró de tal gravedad las actuaciones, un patrón de conducta y varias cuestiones específicas en que participó la ex ministra Vivanco, que pusieron en juego la imparcialidad e independencia respecto de distintos sectores, en algunos casos grupos privados, en algunos casos del gobierno anterior, y eso compromete efectivamente la confianza en los tribunales, que es un pilar básico del Estado de Derecho. Yo creo que no solo la unanimidad, sino que el comunicado es bastante duro con la ministra, pero por otro lado hay que recordar que los hechos fueron un cúmulo de situaciones que son extraordinariamente irregulares, extraordinariamente, yo diría, inéditos, más aún en lo que es el más alto tribunal. O sea, tenemos que entender que este es el tribunal que revisa, ya sea en apelación en recursos de protección o en casación en la forma y queja, y una serie y en apelación de otras decisiones tomadas en la Corte de Apelaciones. Es la última palabra en Chile en materia de qué es derecho. Entonces, que haya una jueza que a juicio de la unanimidad del Pleno incurrió en conductas reñidas con el buen comportamiento de un juez, en otras palabras, corruptas, no dejaron espacio a la Corte sino removerla. Sí, ahora cuando la Corte Suprema dice de la manera tan elocuente en que lo hace y unánimemente todo esto es inaceptable, de alguna manera también nos está queriendo decir es algo que todos los demás no nos permitimos hacer. ¿Qué decir sobre esto, ¿no? Sobre esta narrativa que está en disputa, Javier, pero no solo en el plano narrativo, sino también en el plano de los procesos respectivos, respecto a si lo de Ángela Vivanco es una excepción en estado puro o podría ser indicio de ciertas maneras, no quiero involucrar a todo el Poder Judicial, pero de ciertas maneras más tendenciales o que exceden a la persona misma, en las cuales se producen las dinámicas al interior de la Corte Suprema. ¿Qué decir sobre eso? A ver, suponer que de los 21 integrantes de la Corte Suprema, una mayoría está dispuesto a concertarse con el abogado del gobierno o abogados de otras partes para que los fallos, digamos, tengan un determinado resultado, me parece difícil de creer. En general, y aquí esto es importante, no es algo habitual. Cuando digo un cuarto de siglo hace que se removió a Correa Bulo,
yo tengo la impresión de que acá estamos ante una situación que sigue siendo excepcional. Uno podría imaginar que habrá 2 o 3 casos más de irregularidades, de falta de, digamos, de seguir la ley a la letra, pero diría yo que cuando se reveló el chat donde ella no manifiesta escándalo ante la sugerencia del abogado Hermosilla de integrar una sala, y además él agrega, le da indicios de cómo espera que salga el resultado, dice es un muy buen recurso, con muy buenos argumentos, este recurso de protección. Yo creo que ese nivel de corrupción judicial a nivel de la Corte Suprema, quiero pensar que es algo muy excepcional. Los otros casos, yo creo que es importante aquilatar que, por supuesto que es negativo que los jueces, cada uno de los integrantes, cuando tenía que ser ratificado por el Senado, hiciera, por decirlo así, alegatos de pasillo, intentara hacer lobby, en otras palabras, entre los senadores. No es correcto, pero no estamos hablando de algo que pone en peligro el Estado de Derecho, como sí lo pone el hecho de que un juez de la Corte Suprema, una jueza en este caso, se haya prestado para incluso asesorar en estrategias procesales al abogado del Ministerio del Interior. Entonces, estamos hablando de cosas de enorme entidad que, francamente, dudo que sea algo que vaya más de 1 o 2 personas de las 21 que conforman la Corte Suprema. Sí, Javier, bueno, ya que estamos hablando de otros, ¿no? En paralelo a esto que estamos conversando está el proceso de la acusación constitucional contra los ministros Vivanco y Muñoz. Al mismo tiempo, presumo la respuesta, pero uno no hace entrevistas para presumir, sino para escuchar. Quisiera tu explicación como hombre de la reflexión jurídica y del estudio jurídico, de esto de que se juzgue a 2 personas al mismo tiempo, ¿no? Y de que integrantes de un poder del Estado lo hayan procurado, ¿no? Lo hayan hecho realidad. Sí. A ver, Patricio, me parece a mí que desafortunadamente en sede, decimos los abogados, de acusación constitucional, esto es, en este otro proceso enteramente diferente al proceso de remoción que acabamos de ver ayer en la Corte Suprema, la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y el ministro Muñoz, francamente ha habido mucha, yo diría, falta de oficio. El Congreso Nacional, en específico aquí la Cámara de Diputados, asume el rol de acusar y el Senado de juzgar. Es de las pocas ocasiones en que el Poder Legislativo asume un rol jurisdiccional, parecido al de una corte, en una combinación entre fiscalía y corte, podríamos hacer el símil. Y eso supone que tiene elementos jurídicos también. No es un juicio político de análisis del mérito del funcionario que está siendo acusado. Es por ilícitos constitucionales. Y por eso llama la atención que se haya incluido a 2 personas por hechos no conectados entre sí, hechos inconexos. El mismo libelo acusatorio contra 2 personas, Vivanco en una situación y Muñoz, por hechos que son enteramente diferentes. Esto no tengo recuerdo de que haya ocurrido antes en una acusación constitucional. O sea, en ningún tipo de proceso judicial, me atrevería a agregar, ¿no? No, totalmente. O sea, voy a poner un ejemplo. Sí. Solamente para darte una idea de lo grave que considero esto. Una de las acciones más groseras que hemos visto en los últimos tiempos en América Latina son los juicios colectivos que Bukele ha implementado. Esto es, básicamente, si yo se alega que pertenezco a una asociación sin que se me haya probado nada, colectivamente puedo ser sancionado penalmente. Es como, va contra la idea de lo personalísimo, que son las responsabilidades, ya sea por ilícitos constitucionales o por ilícitos penales en el caso de El Salvador que estaba mencionando. Entonces, estamos ante una situación extremadamente anómala que viola el derecho al debido proceso, a la defensa, y no se entiende por qué, más allá de consideraciones políticas, estrictamente políticas, porque no había nada que impidiera
que se hubiera hecho bien esto. Sí, Javier, a ver, lo comento como periodista, como ciudadano, digamos, como alguien que no es del campo, ¿no? A mí me parece especialmente grave esto porque genera una situación de ilegitimidad de origen. O sea, uno no se puede tomar razonablemente en serio la votación de la Cámara de Diputados por mucho que haya esfuerzos en fundamentar, y misma cosa podría ocurrir en el Senado. O si es que se piensa que es inocente, se pensará que es por otros motivos, y quienes se piensan que es por razones justificadas no van a estar en condiciones de sostenerlo cabalmente porque el mismo proceso lo impide, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Porque me pongo en el escenario de una eventual destitución del ministro Muñoz, en el que vamos a terminar hablando más de las formas que de los méritos, ¿no? Sí, como tú dices, Patricio, esto es desafortunado porque desvía el foco sobre lo central. El abogado de Sergio Muñoz en el proceso de acusación constitucional tuvo a bien plantear este problema de que se acusaba en un mismo libelo a Muñoz por actos que involucraban a Vivanco. Pero por otra parte, él también tuvo la posibilidad, una vez que se desechó la cuestión previa, de ir al fondo de la acusación, y él plantea algo muy serio, que básicamente no estaría probado, que los hechos, él había planteado en una entrevista antes de ser abogado de Muñoz, el abogado Jorge Correa, que de ser ciertos eran gravísimos, de ser cierto que el ministro Muñoz le había pasado información privilegiada a su hija para que, de un fallo que estaba todavía por anunciarse, para que ella hiciera determinadas transacciones personales. Uh-huh. Pero lo que alegó en el fondo de la contestación es que en realidad, por una serie de antecedentes, aquí simplemente los hechos no se habrían constituido. Yo tengo la impresión de que existe la posibilidad de que se rectifique, por decirlo así, en el Senado y se escuche los alegatos del abogado Correa ante el Senado por parte de los senadores y se escuche en su mérito, porque sería tan grave, creo yo, que se removiera, se destituyera en el caso de una acusación constitucional a un juez por hechos que simplemente no existieron, por hechos que no se acreditaron. Sería tan grave eso, digo, como el hecho de que en el primer momento se haya acumulado, por decirlo así, en un mismo libelo a dos jueces por hechos diferentes. Básicamente, lamentablemente, hemos visto que la acusación constitucional se ha utilizado, recuerdo el caso Yasno Proboste, fue el primero, uh-huh, en que básicamente se utilizó como una herramienta más bien política, donde el aspecto jurídico de este procedimiento jurídico-político simplemente se olvida. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente no sería la primera vez, esa es la parte penosa, en que se mal utiliza una acusación constitucional. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Javier Couso. Javier, bueno, siempre mirando las cosas positivamente, las crisis deberían ser oportunidades para mejorar, ¿no? Hay quienes pretenden abrir el debate no solamente en términos políticos, sino también institucionales respecto a si habría una manera más virtuosa de nombrar ministros de la Corte Suprema. ¿Qué podrías decir sobre esto? Porque yo quiero decir algo de antemano, ¿eh? En cualquier otra modalidad aparecen nuevos riesgos, por lo tanto creo que es un debate que se tiene que dar sosegadamente, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? A ver, yo creo que tú tienes razón que en cualquier... A ver, el nombramiento de los más altos jueces de la República inevitablemente tienen una arista política. Particularmente porque en décadas recientes los tribunales, que antes solían en el 99% del tiempo dedicarse a resolver cuestiones, digamos, que no tenían alta connotación política, producto de lo que se ha llamado la judicialización de la política, los jueces han empezado a decidir cosas que antes estaban
se decidía, se zanjaban en las arenas propiamente políticas. Entonces, a este mayor peso político que hoy día tiene la judicatura hace que inevitablemente los mecanismos de designación se vuelvan más polémicos. Voy a poner un ejemplo. En Bolivia se estableció la elección democrática de jueces y eso ha sido muy controvertido, y ahora en México acaba de aprobarse una reforma de la Constitución en el mismo sentido. Y todo el mundo, todos los analistas internacionales que ven asuntos siguen a las judicaturas, están preocupados porque de sopetón, sin transición alguna, se va a, destituir a todos los miembros de la Corte Suprema de México para que sean elegidos en un mecanismo democrático, pero muy complicado, muy complejo, donde además la mayoría circunstancial que tiene el partido de gobierno podría hacer que el gobierno tuviera una corte completamente supeditada a sus intereses. Entonces, yo diría, esto tienes toda la razón, no hay que precipitarse, pero en Chile, diría yo, el riesgo más bien otro, que no ocurra nada. Nosotros vamos a estar durante las próximas semanas en una fase necesaria pero muy destructiva. Remover jueces no es algo constructivo, es algo necesario, es inevitable a veces, ya sea en sede de la Corte Suprema por remoción, o en el caso, no hemos hablado del ministro Matus, que también su acusación constitucional se ve la semana que viene y que está acusado por hechos serios. Pero es una fase de la crisis destructiva. Necesitamos algo constructivo que salga también de esto. Y en ese sentido quisiera relevar, y ahí el proyecto que el presidente de la República le ha encargado al ministro de Justicia, Luis Cordero, una suerte de ley corta, podríamos decir, de reforma a la justicia. Digo ley corta, aunque va a implicar obviamente reformas a la Constitución, si es que esto prospera. Pero uno esperaría que el Congreso, luego de la fase que, insisto, es necesaria pero bastante destructiva, pase a algo constructivo, que es realmente entrarle seriamente a un modelo más transparente, más profesional, de nombramiento de los altos ministros de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Recordemos que, mirando la mitad del vaso lleno, Chile tiene desde hace aproximadamente 2 décadas y media funcionando la Academia Judicial, que profesionalizó mucho el ingreso de jóvenes jueces, de jueces inferiores. Antes era muy opaco cómo se entraba al Poder Judicial, y estaba lleno de familiares de jueces o de jueces de Corte de Apelaciones que entraban por vías no muy claras. La profesionalización de la judicatura gracias a la Academia Judicial es de las cosas rescatables. Entonces, el problema, diría yo, hoy día está más bien centrado en lo que es el modelo actual de nombramiento, particularmente de jueces de la Suprema y de Cortes de Apelación. Sí. Javier, para terminar, hay una acepción de la justicia que es disciplinar, que es con mayúscula en la J, que tiene que ver con el funcionamiento formal del sistema de justicia, las instituciones, que es lo que hemos conversado hasta ahora. Hay otra acepción que es coloquial y que es muy importante para los seres humanos y para las relaciones entre los seres humanos, que es la palabra justicia con minúscula, ¿no? Que la vida sea justa, que las relaciones sean justas, que la comunidad sea justa. E institucionalmente el sistema de justicia el que procura que nuestra vida en común sea justa, ¿no? Que estoy aludiendo, Javier, a lo que algunos podrían llamar el contrato social, ¿no? Entre las instituciones de justicia y la comunidad, que lamentablemente, a la luz de las últimas mediciones, y estoy invocando las serias, no las encuestas semanales, se ha visto también severamente deteriorada. ¿Qué decir sobre esto, no? Porque claro, a algunos no les puede parecer tan relevante que hay un porcentaje muy importante de las personas que no crean que la justicia sea justa, ¿no? Pero a mí me parece fundamental, ¿no? ¿Qué reflexionarías sobre esto? Ciertamente es preocupante, Patricio, por la siguiente razón. Ya América Latina exhibe en su conjunto una baja apreciación y confianza de la ciudadanía en la justicia. Y en Chile, de acuerdo a mediciones bastante confiables, es aún peor que el promedio de América Latina. Esta crisis, sumado a problemas de acceso a la justicia,
hay que recordar que hace apenas 3 meses atrás nos visitó la relatora de Naciones Unidas sobre independencia judicial y de los abogados y reparó sobre problemas serios en acceso a la justicia en Chile. Entonces tenemos una doble dimensión en la crisis que tenemos en este momento. Una es la crisis de corrupción que de manera que yo considero puntual, pero gravísimo, logró entrar hasta el más alto tribunal de la República, pero por otra parte tenemos un sistema que es lento, que es difícil de acceder para muchos ciudadanos y ciudadanas y que no contribuyen al contrato social, como tú bien dices. Chile, por otra parte, de los miles de jueces, la gente puede no saberlo, hay miles de jueces, no toma toda la gama de laboral, familia, civil, comercial, etcétera, penal. De esos miles de jueces que hacen bien su trabajo, tenemos también problemas de falta de recursos, de atochamiento de causas, pero el efecto neto es que el ciudadano siente que la justicia es lejana, lenta, a veces inaccesible. Entonces, desde ese punto de vista es absolutamente crucial que el país avance no solo a erradicar estos focos de corrupción que hemos estado viendo esta semana, sino que también todos los problemas de acceso a la justicia y una justicia que se ve como lejana y lenta. Hemos conversado con el académico especialista en Derecho Javier Couso. Javier, como siempre, muchas gracias por tu gentileza, por ayudarnos a mirar estos asuntos que son acuciantes por un lado, pero que nos deberían exigir perspectiva también para ver cómo avanzar hacia estadios mejores, pues institucionalmente y en una institución tan relevante como el Poder Judicial. Muchas gracias, Javier, y que tengas un buen fin de semana. Lo mismo para ti, Patricio, con todo gusto. Gracias, Javier. Son las 8:32. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta, ustedes saben, cada día a esta hora nuestro panel de conversación.